En los archivos polvorientos de los estudios cinematográficos mexicanos, yace una historia que pocos se atrevieron a contar. Una historia de pasión, ambición y una decisión que marcó el destino de una de las voces más hermosas de la época de oro del cine mexicano. Trinidad Rosa Quintana Muñoz, conocida por millones como Rosita Quintana, enfrentó una encrucijada que ninguna mujer de su época debería haber enfrentado sola. Era el año 1948, y la joven estrella argentina que había conquistado México con su voz de terciopelo y sus ojos color miel, estaba a punto de tomar una decisión que resonaría en su vida como un eco interminable. Los testigos de aquella época recuerdan susurros en los pasillos de los estudios, conversaciones abruptamente interrumpidas cuando ella pasaba, miradas cargadas de significado entre productores y directores. Algo estaba ocurriendo en la vida privada de Rosita, algo que amenazaba con destruir la imagen inmaculada que el público adoraba. El matrimonio que había contraído apenas unos años antes, en la cúspide de su éxito tras protagonizar películas como Calabacitas Tiernas y Una Carta de Amor, se desmoronaba bajo el peso de expectativas imposibles y sueños incompatibles. Pero existe un detalle que la historia oficial siempre omitió, un fragmento de verdad que se guardó celosamente en cartas privadas y conversaciones confidenciales. La decisión de Rosita no fue simplemente la ruptura de un matrimonio. Fue una elección entre dos mundos irreconciliables, el de la mujer tradicional que la sociedad latinoamericana exigía que fuera, y el de la artista libre que su alma necesitaba ser. En esa bifurcación del camino, en ese momento crucial donde el corazón y la ambición colisionaron con violencia devastadora, Rosita eligió. Y esa elección cambiaría no solo su destino personal, sino el curso mismo de su carrera cinematográfica. ¿Qué secreto guardaba aquella decisión que incluso hoy, décadas después, permanece envuelto en medias verdades y silencios calculados? ¿Qué precio pagó realmente esta mujer extraordinaria por atreverse a desafiar las convenciones de su tiempo? La noche del 13 de febrero de 1948, en una suite del Hotel Reforma en Ciudad de México, Rosita Quintana sostenía entre sus manos temblorosas un sobre manila que había llegado esa tarde sin remitente. Dentro, había fotografías que no deberían existir. Su rostro, captado desde ángulos imposibles, en momentos íntimos que solo podían haber sido registrados por alguien muy cercano. O por alguien con acceso a lugares donde una estrella de cine creía estar a salvo. El sobre también contenía una nota mecanografiada en papel sin membrete. Las palabras eran directas, brutales en su simplicidad. Tu esposo sabe quién eres realmente. Nosotros también. Lo que los periódicos de la época nunca publicaron, lo que las revistas de espectáculos jamás se atrevieron a insinuar, era que Rosita Quintana vivía bajo una identidad cuidadosamente construida. La joven argentina que había conquistado México, con su voz de terciopelo y sus ojos de gacela, no era exactamente quien decía ser. Los archivos migratorios mexicanos, aquellos que permanecieron sellados durante más de 7 décadas, revelaban una verdad inquietante. Trinidad Rosa Quintana Muñoz había cruzado la frontera en 1945, usando documentos que presentaban inconsistencias desconcertantes. En Buenos Aires, en un archivo notarial ubicado en la calle Esmeralda, existe un expediente marcado con el número 643-44. Ese expediente, al que solo unos pocos investigadores han tenido acceso, contiene el acta de nacimiento original de una niña nacida el 16 de julio de 1925. Pero esa niña no se llamaba Trinidad Rosa, se llamaba Rosa María, y su apellido materno no era Muñoz, era Montero. El cambio de identidad había ocurrido en circunstancias que permanecen envueltas en sombras. Un funcionario del Registro Civil argentino, cuyo nombre aparece tachado en todos los documentos relacionados, facilitó la modificación de los papeles. Ese funcionario desapareció 3 meses después de que Rosita cruzara hacia México. Su cuerpo fue encontrado en el Río de la Plata, flotando boca abajo, con los bolsillos llenos de piedras. La policía bonaerense cerró el caso como suicidio. Nadie preguntó por qué un hombre a punto de quitarse la vida se tomaría el trabajo de llenar sus bolsillos con piedras del tamaño de naranjas. En México, Rosita había encontrado no solo la fama, sino también el amor. O al menos eso parecía. Se había casado con un productor cinematográfico, cuyo nombre resonaba en los pasillos de los estudios Churubusco y América. Él era 20 años mayor que ella,
un hombre con conexiones que llegaban hasta Los Pinos, la residencia presidencial. Un hombre que, según documentos confidenciales del Departamento de Gobernación, mantenía reuniones frecuentes con funcionarios que nunca aparecían en listas oficiales. La mañana siguiente a la llegada del sobre Manila, Rosita recibió una llamada telefónica. La voz al otro lado de la línea era masculina, cultivada, con un acento que no era completamente mexicano, pero tampoco argentino. El hombre no se presentó, simplemente le dio una dirección en la colonia Roma y una hora, las 9 de la noche. Le advirtió que acudiera sola. Le advirtió que no se lo dijera a su esposo. Rosita acudió a esa cita. Lo que ocurrió esa noche en un departamento del tercer piso de un edificio Art Deco en la calle Orizaba nunca quedó registrado en ningún testimonio oficial. Pero 3 días después, el matrimonio de Rosita Quintana comenzó a desmoronarse de forma visible y escandalosa. Las peleas en los sets de filmación se volvieron legendarias. Los gritos que salían de su casa en las lomas de Chapultepec despertaban a los vecinos a altas horas de la madrugada. Un camarógrafo que trabajó en su película Calabacitas Tiernas recordaría décadas más tarde, en una entrevista que nunca fue publicada, cómo Rosita llegó al estudio con marcas en el cuello que el maquillaje apenas lograba disimular. Recordaría también cómo su esposo apareció ese mismo día en el set, algo que nunca había hecho antes, y cómo se quedó observándola desde las sombras durante toda la jornada de filmación, sin pronunciar una sola palabra. Los archivos del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica contienen un documento curioso fechado el 28 de febrero de 1948. Es una carta firmada por 5 técnicos de sonido, solicitando no ser asignados a las películas de Rosita Quintana. La razón oficial: conflictos de horario. La razón real: susurrada en los pasillos pero nunca escrita. Habían presenciado algo que los había aterrorizado. Algo que involucraba al esposo de la actriz, 2 hombres que nadie había visto antes en el estudio, y una conversación que mencionaba nombres de políticos argentinos exiliados. Argentina, en aquellos años, era un hervidero de secretos. El gobierno de Juan Domingo Perón había abierto sus puertas a refugiados europeos cuyo pasado era, en el mejor de los casos, turbio. Las redes de espionaje se entrecruzaban entre Buenos Aires, Ciudad de México y Washington. Los agentes de inteligencia estadounidenses vigilaban cada movimiento sospechoso, cada contacto inusual. Y Rosita Quintana, con su pasado modificado y su presente construido sobre cimientos de arena, se había convertido sin saberlo en una pieza de un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. La decisión que destruiría su matrimonio estaba a punto de tomarse. Pero no sería una decisión motivada por el amor o su ausencia, sería una decisión de supervivencia pura. Porque alguien, en algún lugar entre las sombras del poder y los secretos de 2 continentes, había decidido que Rosita Quintana sabía demasiado, o que representaba un riesgo demasiado grande para dejarlo sin control. La revelación llegó cuando menos la esperaba. A las 4 de la madrugada, Rosita escuchó el teléfono sonar con una insistencia que cortaba el silencio como un cuchillo. Al otro lado de la línea, una voz masculina, distorsionada deliberadamente, pronunció apenas 6 palabras que quedarían grabadas en su memoria como hierro al rojo vivo. Tu esposo ya lo sabe todo. El clic fue seco, definitivo. Rosita dejó caer el auricular y sintió cómo las paredes de la suite parecían cerrarse sobre ella. Porque aquellas fotografías no eran un simple chantaje de prensa amarillista, eran mucho más peligrosas. Mostraban encuentros que nunca debieron documentarse, conversaciones que nunca debieron registrarse, decisiones que podían destruir no solo un matrimonio, sino toda una carrera construida con sangre y lágrimas, desde los escenarios provincianos de Matamoros hasta las pantallas de plata de Hollywood. Ángel Álvarez, su esposo, era un hombre de principios inflexibles, empresario textil de familia conservadora. Había aceptado con reservas el mundo del espectáculo en el que su esposa brillaba, pero había líneas que jamás debían cruzarse. Y Rosita acababa de descubrir que alguien había documentado meticulosamente cada una de sus transgresiones. Lo que la actriz no sabía aquella madrugada era que las fotografías formaban parte de un expediente mucho más extenso. Un expediente que reposaba en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, la temida Policía Secreta Mexicana. Documentos a los que décadas después tendríamos acceso parcial revelarían algo extraordinario.
Rosita Quintana había sido vigilada sistemáticamente desde octubre de 1947, no por sus actividades artísticas, sino por sus contactos con ciertos círculos políticos que el gobierno consideraba problemáticos. Entre esos contactos, destacaba un hombre que entonces pocos conocían fuera de los círculos intelectuales: León Toral García, sobrino lejano del asesino de Álvaro Obregón, periodista de izquierda y crítico feroz del régimen. Un hombre cuya muerte, apenas 3 meses después de aquella noche en el Reforma, sería catalogada oficialmente como suicidio. Un disparo en la sien derecha, aunque quienes lo conocían juraban que León era zurdo. Pero regresemos a febrero de 1948. Rosita no dormiría más esa noche. Al amanecer, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, tomó la decisión que marcaría el resto de su existencia. Llamó a su representante, don Mauricio Gálvez, un hombre de 60 años que había manejado carreras de las más grandes estrellas del cine mexicano. La conversación fue breve, tensa, desesperada. «Necesito salir del país», le dijo. Inmediatamente. Don Mauricio conocía demasiado bien los mecanismos ocultos de la industria. Sabía que cuando una estrella pedía huir, generalmente era porque las sombras ya la estaban alcanzando. Le ofreció lo único que tenía a la mano: un contrato para 3 películas en Argentina. Películas menores, con presupuestos modestos, lejos del glamour de los estudios mexicanos. Pero era una salida, una puerta trasera hacia el olvido temporal. Sin embargo, aceptar ese contrato significaba algo más que un simple viaje. Significaba romper compromisos previos con la productora Filmex, donde ya había firmado para protagonizar Soledad, la película que todos consideraban sería su consagración definitiva, el papel de su vida. El rol que la llevaría del estrellato nacional al reconocimiento internacional. El contrato con Filmex incluía cláusulas de exclusividad férreas. Romperlo implicaba una demanda millonaria, el fin de su reputación profesional en México, la certeza de ser vetada por los estudios más importantes. Don Mauricio se lo advirtió con toda claridad. «Si haces esto, Rosita, no habrá vuelta atrás. Te estarás suicidando profesionalmente». Ella escuchó en silencio. Luego miró por la ventana de su suite hacia el Paseo de la Reforma, donde la ciudad comenzaba a despertar bajo un cielo gris de febrero. Y en ese momento, con una calma que solo otorga la desesperación absoluta, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Prefiero suicidarme profesionalmente que permitir que destruyan lo poco que me queda». Lo que sucedió en las siguientes 72 horas permanece envuelto en un misterio que los documentos oficiales apenas rozan. Rosita desapareció del hotel. Literalmente. El personal de limpieza encontró la suite vacía, con la cama sin deshacer, la ropa en los armarios, pero ningún rastro de la actriz. Su auto permanecía en el estacionamiento, su equipaje intacto. Los periódicos del 16 de febrero publicaron versiones contradictorias. El Excelsior hablaba de un colapso nervioso. El Universal insinuaba problemas matrimoniales. Pero Novedades, en una nota breve enterrada en la página 13, mencionaba algo inquietante. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Rosita Quintana habría partido hacia destino desconocido acompañada de un hombre no identificado. Ángel Álvarez presentó la demanda de divorcio el 18 de febrero. El documento, escueto y demoledor, citaba abandono de hogar y conducta impropia de una esposa. No mencionaba fotografías, no mencionaba chantajes, no mencionaba vigilancias policiales. Pero entre líneas, para quien supiera leer, estaba escrita toda la verdad que ambos habían decidido enterrar. La pregunta que nadie se atrevió a formular públicamente era simple y terrible. ¿Quién había orquestado todo aquello? Las fotografías, la llamada anónima, la presión perfectamente calculada que obligó a una de las actrices más brillantes de México a elegir entre su matrimonio y su carrera. Y más importante aún, ¿por qué? ¿Qué amenaza representaba realmente Rosita Quintana para merecer semejante operación de acoso y derribo? La respuesta comenzaría a revelarse semanas después, en Buenos Aires, cuando Rosita descubriera que el hombre que la había ayudado a escapar. La mañana del 23 de febrero de 1956, 3 hombres vestidos de traje gris entraron al lobby del Hotel Reforma en Ciudad de México. Ninguno de ellos se registró en recepción, ninguno pidió una habitación. Según el testimonio de la recepcionista Carmen Villalobos, recogido décadas más tarde en un documento al que casi nadie tuvo acceso,
aquellos individuos preguntaron por el número de suite ocupado por Rosita Quintana y su esposo, el músico José Ángel Espinosa, conocido artísticamente como Ferrusquilla. La mujer, entrenada para no revelar información de huéspedes ilustres, se negó cortésmente. Entonces, el hombre de en medio sacó una credencial metálica que brilló bajo las lámparas de cristal. Ella palideció y pronunció sin dudar: Suite 312. Lo que ocurrió en las horas siguientes jamás fue completamente esclarecido. Existe un vacío documental entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de aquel día. Los registros del hotel, guardados en el archivo histórico de la cadena hotelera, muestran una anotación extraña junto al nombre de Quintana: solicitud especial. Piso cerrado. Autorización gubernamental. Firmaba alguien con iniciales ilegibles y un sello oficial que décadas después sería identificado como perteneciente a la Dirección Federal de Seguridad, el temido organismo de inteligencia mexicano que operaba en las sombras durante aquellos años turbulentos. Ferrusquilla nunca habló públicamente de aquella mañana, ni en entrevistas, ni en memorias, ni siquiera en conversaciones privadas con amigos cercanos. Su silencio era tan absoluto que resultaba ensordecedor. Pero una persona sí habló, aunque lo hizo en condiciones que bordeaban lo clandestino. Se trataba de Eloísa Ramírez, quien durante 15 años fue maquillista personal de Rosita Quintana. Su testimonio fue grabado en una cinta de carrete que permaneció oculta en un baúl de madera hasta el año 2004, cuando sus nietos la encontraron entre fotografías antiguas y recortes de periódicos amarillentos. La voz de Eloísa, quebrada por los años pero firme en la memoria, relataba escenas que parecían arrancadas de una película de suspenso. Según sus palabras, Rosita llegó a su casa en la colonia Roma cerca de las 6 de la tarde de aquel 23 de febrero, sin maletas, sin joyas, con el maquillaje corrido formando surcos oscuros sobre sus mejillas. Temblaba de tal manera que Eloísa tuvo que ayudarla a sentarse. Le preparó té de tila. Rosita apenas pudo sostener la taza. Sus labios se movían pronunciando frases inconexas. Me obligaron a elegir. Dijeron que era por seguridad nacional. Ferrusquilla debe irse del país o todo saldrá a la luz. Eloísa preguntó qué significaba aquello. Rosita levantó la mirada y la clavó en ella con una intensidad que la maquillista describió como aterradora, como si hubiera visto el fondo de un abismo. Entonces susurró algo que Eloísa jamás olvidaría. Tengo un expediente, Elo. Un expediente con mi nombre, con fotografías, con cartas. Dicen que soy una amenaza. Nadie entendió entonces qué tipo de amenaza podría representar una actriz y cantante, cuya imagen pública era la de la dulzura encarnada, la mujer que interpretaba canciones románticas y películas de arraigo popular. Pero los archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, liberados parcialmente en el año 2010, arrojaron luz sobre un patrón inquietante. Durante la década de los 50, decenas de artistas, intelectuales y figuras públicas fueron vigilados sistemáticamente. Se les acusaba de simpatías ideológicas consideradas peligrosas, de vínculos con organizaciones internacionales bajo sospecha, de relaciones personales que podían comprometer la estabilidad política del régimen. En el expediente número 847, clasificado como sensible hasta hace apenas una década, aparece el nombre de Trinidad Rosa Quintana Muñoz. 23 páginas mecanografiadas con márgenes irregulares, manchas de café y tachaduras que delatan la urgencia con que fueron redactadas. El documento describe reuniones, menciona nombres, señala fechas. Una de las entradas, correspondiente al 12 de enero de 1956, menciona un encuentro en la residencia de un diplomático europeo en las lomas de Chapultepec. Asistieron 17 personas, entre ellas Rosita Quintana. Se discutió, según el reporte, la situación política en América Latina, las revoluciones recientes, los movimientos obreros emergentes. Para los agentes que redactaron aquel informe, aquello era suficiente. En plena Guerra Fría, cuando cada palabra pronunciada en voz alta podía ser interpretada como adhesión o traición, la simple presencia en una reunión de esa naturaleza constituía una marca indeleble. El expediente sugiere que Rosita fue contactada días después por un agente que le ofreció una opción: colaborar proporcionando información sobre otros asistentes o enfrentar consecuencias. Ella se negó. La respuesta llegó rápida y brutal. O su esposo abandonaba el país inmediatamente bajo pretexto de una gira musical extendida,
o ciertos documentos llegarían a manos de periodistas afines al gobierno. Documentos que, verdaderos o fabricados, destruirían su reputación y hundirían su carrera. La llamada telefónica de aquella madrugada no había sido casualidad, había sido una advertencia final, una cuenta regresiva que ya no admitía más demoras. Los hombres de traje gris en el lobby del Hotel Reforma eran los ejecutores de una decisión tomada en oficinas sin ventanas, donde se escribían destinos con tinta permanente. Ferrusquilla partió hacia Argentina el 28 de febrero de 1956. La prensa anunció una gira de 6 meses por Sudamérica. Nunca regresó a vivir con Rosita. El matrimonio, que había sido celebrado con fastuosidad apenas 4 años antes, se desintegró sin escándalos públicos, sin declaraciones amarillistas, con una discreción que ahora resulta sospechosa. Casi como si ambos hubieran firmado un pacto de silencio que iba más allá de lo personal. Lo que nadie supo entonces era que Rosita tomó otra decisión aquella tarde de febrero, una decisión que marcaría el resto de su existencia y que transformaría su carrera de formas impredecibles. Lo que Carmen Villalobos no mencionó en su testimonio inicial, y lo que solo reveló años después bajo el amparo de un confesionario en la Basílica de Guadalupe, fue que aquellos 3 hombres no eran los únicos visitantes inusuales de aquella mañana. Aproximadamente 40 minutos antes de su llegada, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño apretado había subido directamente al tercer piso, sin pasar por el mostrador principal. La recepcionista la recordaba porque llevaba guantes negros en pleno febrero, cuando el clima de la Ciudad de México apenas requería una chaqueta ligera. Esa mujer nunca bajó por el elevador principal. Desapareció como si las paredes del Hotel Reforma la hubieran tragado. El expediente policial número 743/16, archivado en el sótano de la antigua Procuraduría General, contiene una fotografía en blanco y negro que nunca se publicó en los periódicos. En ella aparece el pasillo del tercer piso del Hotel Reforma, tomado desde un ángulo peculiar, como si el fotógrafo hubiera intentado capturar algo específico, pero no quisiera ser descubierto. Al fondo de la imagen, parcialmente oculta por una columna, se distingue la silueta de una figura femenina. El informe anexo, firmado por el inspector Rodrigo Santamaría Ochoa, indica que la fotografía fue tomada a las 11:15 de la mañana. Exactamente 3 minutos antes de que Rosita Quintana abandonara su suite con 2 maletas en las manos y el rostro cubierto por enormes gafas de sol. Nadie supo explicar quién tomó esa fotografía ni cómo llegó al expediente. La versión oficial que circuló durante décadas en los círculos del cine mexicano era simple y casi romántica en su tragedia doméstica. Rosita Quintana había decidido poner fin a su matrimonio con José Ángel Espinosa debido a diferencias irreconciliables, conflictos artísticos, la presión de 2 carreras que brillaban con luz propia, pero que no podían coexistir bajo el mismo techo. Los periodistas de espectáculos escribieron columnas sentimentales sobre el precio de la fama, sobre cómo el amor sucumbe ante las exigencias de la industria cinematográfica. Fue una narrativa cómoda, aceptable, que no amenazaba a nadie. Pero en los archivos personales de la periodista Elvira Montes, quien murió en circunstancias nunca del todo aclaradas en 1968 al caer desde el balcón de su departamento en la colonia Roma, existía una carpeta marcada con tinta roja. Dentro de esa carpeta había recortes de periódicos, notas manuscritas y una carta sin firmar que comenzaba con una línea inquietante. Lo que destruyó el matrimonio Quintana-Espinosa no fue el amor al arte, fue el miedo a lo que ellos sabían. Elvira Montes había estado investigando una conexión entre la industria cinematográfica mexicana y ciertos intereses políticos que preferían operar desde las sombras. Sus notas mencionaban reuniones clandestinas en estudios de grabación, contratos que no aparecían en registros oficiales, y sobre todo, un patrón inquietante de artistas que repentinamente cambiaban de representante, de casa productora, de círculo social completo. Rosita Quintana figuraba en esa lista. Junto a ella aparecían otros nombres, algunos tachados con líneas gruesas de tinta negra. 3 de esos nombres tachados pertenecían a personas que habían muerto antes de cumplir 40 años. El cambio en la carrera de Rosita Quintana, después de aquella mañana de febrero, fue notable para quienes observaban con atención. Hasta ese momento había sido una estrella radiante, pero manejada por los estudios tradicionales, siguiendo las rutas establecidas, interpretando los papeles que le asignaban. Después del 23 de febrero de 1956, algo cambió.
comenzó a rechazar proyectos que antes habría aceptado sin dudar. Estableció condiciones. Exigió tener voz en la selección de directores y guionistas. Se volvió, en palabras de un productor cuyo nombre fue cuidadosamente borrado de las memorias oficiales de la época, inmanejable. Pero junto con esa nueva firmeza, llegaron oportunidades que parecían caer del cielo. Contratos en Argentina que nadie esperaba. Invitaciones a festivales europeos que normalmente ignoraban el cine latinoamericano. Puertas que se abrían justo cuando otras se cerraban con estruendo. En los pasillos de los estudios Churubusco, circulaba un rumor que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Decían que Rosita Quintana había hecho un trato. No especificaban con quién ni bajo qué términos, pero insistían en que había entregado algo valioso a cambio de su libertad artística. Algunos murmuraban que había sido información. Otros sugerían que había aceptado convertirse en pieza de un tablero de ajedrez mucho más grande que el simple negocio del entretenimiento. José Ángel Espinosa permaneció en silencio durante años. En las pocas entrevistas que concedió después de la separación, se limitaba a frases corteses sobre el respeto mutuo y los caminos que divergen naturalmente. Pero en 1972, durante una reunión privada con el compositor Agustín Lara en un bar de la Zona Rosa, después de varias copas de tequila, pronunció una frase que uno de los meseros recordaría décadas después. Ella eligió sobrevivir. Yo no puedo culparla por eso, pero el precio fue más alto de lo que cualquiera imagina. El mesero, un joven llamado Rubén Osorio que años más tarde emigraría a Los Ángeles y jamás volvería a México, contó esta anécdota a su nieta en el año 2003. La nieta, estudiante de historia del cine, intentó rastrear el origen de aquellas palabras. Descubrió que Agustín Lara había muerto apenas unos meses después de aquella conversación, y que José Ángel Espinosa había dejado de dar entrevistas por completo después de 1973, retirándose a una vida casi monástica lejos de los reflectores. La carpeta de Elvira Montes contenía otra pieza inquietante. Era una lista mecanografiada de fechas y eventos. El 23 de febrero de 1956 aparecía marcado con un círculo rojo. Junto a él, una anotación manuscrita decía simplemente, Reforma, la decisión. 3 semanas después, aparecía otra fecha, el 15 de marzo de 1956, con la nota, primer contrato nuevo, Argentina, intermediario desconocido. Y luego, en mayo del mismo año, Espinosa abandona 2 proyectos, sin explicación pública. ¿Existía realmente una conspiración que conectaba la ruptura matrimonial con el repentino ascenso de Rosita Quintana a un nivel diferente de control sobre su carrera? Los documentos seguían apareciendo en lugares inesperados, como migajas de pan dejadas por alguien que quería que la verdad fuera descubierta, pero no podía revelarla abiertamente. Y cada nuevo fragmento de información hacía que la versión oficial pareciera más frágil, más construida, más conveniente para quienes necesitaban que ciertas preguntas nunca fueran formuladas. La mujer de los guantes negros había dejado sobre el escritorio de Rosita Quintana un sobre lacrado en color borgoña. Ese detalle, aparentemente insignificante, fue lo que permitió años después reconstruir la cadena de eventos que precedieron a la decisión más trascendental en la vida de la actriz. Porque aquel sobre no contenía una carta ordinaria, sino un ultimátum redactado con la frialdad de quien conoce demasiado bien los secretos ajenos. El contenido de ese documento permaneció oculto durante más de 4 décadas. Solo cuando la hermana menor de Rosita, Evangelina Quintana Muñoz, decidió abrir el baúl personal de la actriz tras su fallecimiento, salió a la luz un borrador de respuesta que nunca fue enviado. En ese papel amarillento, con la letra apretada y nerviosa de Rosita, se leían fragmentos que helaban la sangre. Hablaba de una elección imposible. Mencionaba el nombre de su esposo, el actor y productor argentino, Raúl Martínez de Anda, seguido de 3 signos de interrogación. Y luego, subrayado 2 veces, una frase que resumía el abismo ante el cual se encontraba. Si acepto, pierdo todo lo construido. Si rechazo, pierdo la única oportunidad de ser quien realmente soy. Los investigadores que posteriormente analizaron este documento notaron algo perturbador. La tinta utilizada para escribir la respuesta era diferente en ciertos fragmentos, como si Rosita hubiera retomado la redacción en múltiples ocasiones, separadas quizás por días o semanas. Un análisis grafológico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el año 2008
reveló que la presión del trazo variaba drásticamente, indicando estados emocionales extremos. Había secciones donde la pluma casi rasgaba el papel, y otras donde las letras apenas se distinguían, como si la mano que las trazaba hubiera perdido toda fuerza. ¿Pero qué contenía exactamente aquel sobre Borgoña? El testimonio de Evangelina, registrado en una entrevista para un documental que nunca llegó a completarse, arroja luz sobre este enigma. Según ella, el sobre original se encontraba dentro del baúl, vacío pero perfectamente conservado. En el reverso, escritas con tinta dorada ya desvanecida, había 3 palabras: para la Trinidad. Un código, sin duda. Uno que solo tenía sentido para quienes conocían el círculo íntimo de Rosita durante aquellos años convulsos de finales de los años 40. La Trinidad no era un símbolo religioso. Era el nombre que 3 mujeres influyentes de la industria cinematográfica mexicana habían adoptado para sus reuniones clandestinas. Se trataba de María Félix, Dolores del Río y la propia Rosita Quintana. 3 estrellas que, detrás del glamour y las cámaras, manejaban hilos invisibles de poder y decisiones que afectaban no solo sus carreras, sino el destino de producciones enteras, de directores, de guionistas. La existencia de este grupo fue negada sistemáticamente durante años, hasta que en 1993, un periodista español encontró en los archivos del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de México una mención críptica. Reunión extraordinaria solicitada por la Trinidad. Asunto: renegociación de contratos. Fecha: 23 de julio de 1949. Esa fecha es crucial, porque apenas 2 semanas después, el 28 de julio de ese mismo año, Rosita Quintana firmó su divorcio con Raúl Martínez de Anda en una ceremonia civil express en Cuernavaca. Los periódicos de la época reportaron el evento con titulares escandalosos, pero ninguno pudo explicar la verdadera razón. Las versiones oficiales hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión constante de la fama. Nada de eso era cierto. Un documento confidencial del estudio cinematográfico Clasa Films, desclasificado parcialmente en el año 2015, revela una realidad muy distinta. En una carta fechada el 15 de julio de 1949, el director ejecutivo del estudio, Guillermo Calles, escribió al productor Jesús Grobas: el asunto Quintana se ha complicado. Su marido se niega a autorizar el contrato para la gira sudamericana. Exige participación en las ganancias y control creativo sobre la selección de repertorio. Es inaceptable. Hemos activado el protocolo discutido previamente. La Trinidad está al tanto. El protocolo. Esa palabra aparece repetidamente en la correspondencia entre ejecutivos del estudio durante aquellas semanas febriles. Pero, ¿qué significaba exactamente? Los fragmentos recuperados sugieren que se trataba de un mecanismo de presión diseñado para obligar a actores y actrices a cumplir con contratos leoninos, incluso si eso implicaba sacrificar aspectos profundamente personales de sus vidas. En el caso de Rosita, el protocolo significaba una elección brutal: continuar casada con Raúl y ver cómo su carrera era sistemáticamente desmantelada, o divorciarse y aceptar un contrato de exclusividad que la convertiría en una de las estrellas mejor pagadas de América Latina, pero que le exigiría renunciar a cualquier vestigio de vida privada. La mujer de los guantes negros, según se descubriría mucho después, era Matilde Landeta, una directora de cine que trabajaba como intermediaria no oficial para los grandes estudios. Su función era entregar mensajes que no podían confiarse al correo ordinario ni a llamadas telefónicas. Mensajes que contenían amenazas veladas, ofertas irrechazables, información comprometedora. En una entrevista concedida poco antes de su muerte en el año 2099, Landeta admitió haber desempeñado ese papel durante años, aunque se negó a proporcionar detalles específicos. Solo dijo algo que quedó registrado y que continúa resonando: todas hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir en un mundo que nos quería hermosas, silenciosas y obedientes. Algunas eligieron el silencio. Otras, como Rosita, eligieron la guerra. La guerra comenzó exactamente 3 días después de firmado el divorcio. Rosita Quintana apareció en los estudios Clasa con un nuevo representante legal, exigió la renegociación completa de sus contratos y amenazó con revelar públicamente las prácticas abusivas del estudio. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que nadie en ese momento relacionó entre sí, pero que vistas en retrospectiva formaban un patrón inquietante.
La mañana del 17 de febrero de 1953, el abogado Ernesto Villalobos fue encontrado inconsciente en su oficina del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los médicos diagnosticaron una súbita crisis cardíaca, aunque el hombre tenía apenas 42 años y gozaba, según todos los testimonios, de salud ejemplar. 3 días antes había citado a Rosita Quintana en ese mismo despacho para discutir, según las anotaciones en su agenda personal, un asunto de extrema urgencia relacionado con ciertos contratos cinematográficos. Pero la reunión nunca tuvo lugar. Villalobos jamás recuperó el conocimiento y falleció exactamente una semana después en el Hospital Español, sin que nadie pudiera explicar qué había provocado el colapso en un organismo tan robusto. Su secretaria, una mujer discreta llamada Socorro Medina, declaró años más tarde a un periodista de Nota Roja que aquella mañana fatal había llegado al despacho minutos después que su jefe. Encontró la puerta entreabierta, el teléfono descolgado y sobre el escritorio de caoba un vaso con restos de café aún tibio. Lo extraño, lo verdaderamente inquietante, fue que también halló cenizas frescas en el cenicero de cristal, cuando Villalobos jamás había fumado en su vida. Socorro recordaba con claridad meridiana que entre aquellas cenizas distinguió fragmentos de papel lacrado en color oscuro, como si alguien hubiera incinerado un documento importante momentos antes del colapso. El expediente médico de Ernesto Villalobos desapareció misteriosamente de los archivos del Hospital Español en algún momento entre 1954 y 1956. Cuando investigadores posteriores intentaron rastrear las circunstancias exactas de su muerte, se encontraron con un vacío documental absoluto. Las enfermeras que lo atendieron habían sido transferidas a otras instituciones. El médico de guardia había emigrado a Estados Unidos. Y Socorro Medina, la única testigo directa de aquella mañana fatal, vivía con el temor perpetuo de haber visto demasiado. Rosita Quintana recibió la noticia del fallecimiento mientras filmaba exteriores en Tepoztlán. Su reacción, según relataron miembros del equipo técnico, fue de un desconcierto tan profundo que el director suspendió el rodaje durante 2 días completos. La actriz se encerró en su camerino portátil y se negó a hablar con nadie, excepto con su esposo, quien viajó inmediatamente desde la capital. Testigos de aquella conversación privada, filtrada a través de las paredes delgadas del camerino, aseguraron haber escuchado una discusión violenta donde ella repetía una y otra vez que no podía quedarse callada, que había límites que no estaba dispuesta a cruzar, mientras él le suplicaba que pensara en las consecuencias, en todo lo que tenían que perder. Esa noche, en el hotel del pueblo, Rosita escribió una carta dirigida a un destinatario cuyo nombre nunca fue revelado. La empleada que limpiaba las habitaciones encontró en el cesto de basura varios borradores arrugados, algunos con apenas 2 o 3 líneas, otros con párrafos completos tachados con furia. En uno de esos borradores, recuperado décadas después por un coleccionista obsesivo de memorabilia cinematográfica, se leía con claridad la siguiente frase: «Ya no puedo fingir que no sé lo que sé. Ya no puedo actuar como si mi silencio no tuviera precio. Me dijiste que era solo negocios, pero los negocios no matan a hombres buenos». El rodaje en Tepoztlán terminó de forma abrupta. Oficialmente, problemas presupuestarios obligaron a la productora a cancelar el proyecto. Extraoficialmente, corrían rumores en los círculos cinematográficos sobre presiones inexplicables, llamadas telefónicas amenazantes, inversores que retiraban fondos sin justificación aparente. La película quedó inconclusa. Las latas con el material filmado fueron archivadas en una bodega, y nadie volvió a mencionarlas públicamente durante casi 30 años. 2 meses después del incidente en Tepoztlán, Rosita Quintana anunció su retiro temporal del cine. La noticia sacudió la industria como un terremoto. Estaba en la cúspide de su popularidad. Los contratos millonarios la perseguían. Su rostro aparecía en cada revista, cada marquesina, cada programa de radio. Y sin embargo, ante el estupor general, declaró que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su vida, su matrimonio, su lugar en el mundo del espectáculo. Fue entonces cuando ocurrió algo que muy pocos supieron en su momento. En los archivos de la Embajada estadounidense en México, apareció una solicitud de visa fechada el 8 de abril de 1953, a nombre de Trinidad Quintana Muñoz, el nombre real de Rosita. La solicitud mencionaba como motivo del viaje: asuntos personales urgentes de naturaleza confidencial. Adjunto al formulario, había una carta de recomendación firmada por un funcionario de alto rango,
cuya identidad fue cuidadosamente borrada en el documento desclasificado años más tarde. Pero lo más revelador era una anotación manuscrita en el margen. Caso sensible. Requiere autorización directa del departamento. Rosita nunca realizó ese viaje a Estados Unidos. Una semana después de presentar la solicitud, la retiró personalmente en la embajada, según consta en los registros oficiales. Pero lo que nadie registró fue la conversación que mantuvo ese día con un agregado cultural estadounidense, identificado únicamente como Mr. Thompson en los documentos internos. Socorro Medina, quien por casualidad ese día tramitaba papeles para un familiar en la misma embajada, aseguró haber visto a Rosita salir del edificio con el rostro desencajado, los ojos enrojecidos, aferrada a un sobre manila que apretaba contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía de pie. Esa misma noche, el matrimonio de Rosita Quintana entró en su fase de colapso definitivo, aunque la verdad sobre aquella decisión final aún aguardaba entre sombras más profundas. La fotografía llegó al departamento de Rosita Quintana exactamente a las 9 de la mañana del 23 de febrero de 1953. No venía en sobre, no llevaba remitente, simplemente alguien la deslizó por debajo de la puerta mientras la actriz dormía, agotada después de 3 noches sin descanso. Cuando finalmente la descubrió, casi tropieza con ella al dirigirse a la cocina. Era una imagen de bodas. Su propia boda con Gustavo Rivero Olavarrieta, celebrada apenas 1 año y medio atrás en la elegante parroquia de San Sebastián Mártir. Pero algo en esa fotografía estaba profundamente perturbador. Alguien había trazado con tinta roja una X sobre el rostro de su esposo, y debajo, con letra infantil pero firme, una sola palabra: mentiroso. El personal de servicio juró no haber visto a nadie. El portero del edificio revisó sus registros meticulosamente. Ningún visitante había sido anunciado esa mañana. Ningún desconocido había ingresado al inmueble. La fotografía, en teoría, no podía estar ahí. Pero estaba. Y Rosita supo, con esa certeza que hiela la sangre, que quien la envió conocía su dirección exacta, sus horarios, sus movimientos. Alguien la vigilaba con una precisión inquietante. Esa misma tarde, mientras Rosita intentaba procesar el significado de aquella amenaza silenciosa, su cuñada Margarita Rivero apareció sin previo aviso en los estudios Azteca. Venía pálida, desencajada, como si hubiera atravesado una tormenta invisible. Pidió hablar con la actriz en privado, lejos de oídos indiscretos. Lo que reveló en aquel camerino estrecho y mal iluminado cambiaría para siempre la percepción que Rosita tenía de su matrimonio. Margarita había encontrado documentos que su hermano Gustavo guardaba en una caja fuerte escondida detrás de un retrato familiar en su despacho. Ella no buscaba nada, explicó con voz temblorosa. Simplemente necesitaba recuperar unos títulos de propiedad que su padre le había legado antes de morir. Pero al abrir aquella caja encontró algo más. Cartas. Decenas de cartas escritas por Gustavo a una mujer llamada Elisa Monteagudo durante los últimos 4 años. Los últimos 4 años. Eso incluía el periodo de su noviazgo con Rosita, su compromiso, su boda. Las cartas revelaban una relación que iba mucho más allá de lo permitido. Gustavo no solo había mantenido un romance paralelo, sino que había prometido matrimonio a aquella mujer apenas 2 meses antes de casarse con Rosita. Le prometió abandonar México, empezar una nueva vida juntos en Argentina, lejos de las presiones familiares y sociales. Pero algo lo detuvo. O más precisamente, alguien. En una de las últimas cartas, fechada el 5 de enero de 1952, Gustavo escribía con tono desesperado sobre cierta persona que conocía su secreto y amenazaba con exponerlo públicamente si no cumplía con determinadas exigencias. No mencionaba nombres, solo hablaba de un hombre con conexiones poderosas, alguien capaz de destruir su reputación y la de su familia con una sola palabra. Gustavo escribió que no tenía alternativa. Debía casarse con Rosita Quintana como estaba planeado. Debía mantener las apariencias. La boda no era producto del amor, sino de una coerción silenciosa e implacable. Margarita entregó 3 de esas cartas a Rosita. Las demás, explicó, las había dejado en su lugar por temor a que Gustavo descubriera el robo. Pero necesitaba que su cuñada supiera la verdad. Necesitaba que comprendiera que el hombre con quien compartía su vida era un extraño, un actor cumpliendo un papel forzado por circunstancias que ninguna de las dos alcanzaba a comprender completamente.
Rosita leyó las cartas esa noche en su departamento, las manos temblándole tanto que apenas podía sostener el papel. La caligrafía de Gustavo, tan familiar, ahora parecía pertenecer a un desconocido. Las palabras de amor dirigidas a otra mujer cortaban como vidrio molido. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue la última frase de la carta del 5 de enero. Gustavo escribía que el hombre que lo estaba chantajeando había mencionado a Rosita por su nombre completo. Conocía su trayectoria, sus ambiciones, sus planes futuros en el cine. Y había sugerido que un matrimonio con la actriz más prometedora de México podría ser ventajoso para todos los involucrados. ¿Ventajoso para quién?, se preguntó Rosita mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada. ¿Ventajoso cómo? ¿Por qué alguien con ese nivel de influencia se interesaría en manipular su vida matrimonial? La respuesta comenzó a tomar forma cuando recordó las palabras del abogado Villalobos durante aquella última reunión. Él había mencionado contratos, cláusulas morales, imagen pública. Había insinuado que ciertos intereses en la industria cinematográfica necesitaban mantener a Rosita Quintana bajo control. Una actriz soltera, libre, podía tomar decisiones impredecibles. Pero una actriz casada, ligada a una familia respetable, con un marido que dependía de su discreción, esa actriz podía ser dirigida, manipulada, contenida. Al amanecer del 24 de febrero, Rosita tomó una decisión que sellaría su destino y el de todos los que la rodeaban. No confrontaría a Gustavo, no exigiría explicaciones. En cambio, comenzaría su propia investigación. Contrataría detectives privados, rastrearían cada movimiento de su esposo, identificarían a la misteriosa Elisa Monteagudo y, sobre todo, descubrirían la identidad del hombre que había orquestado aquella farsa matrimonial desde las sombras. Porque Rosita Quintana ya no era la joven ingenua que había firmado contratos sin leerlos o aceptado consejos sin cuestionarlos. Ahora era una mujer que había visto demasiado, que sabía demasiado y que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. Lo que no podía imaginar era que esa investigación la llevaría directamente al centro de una conspiración que involucraba no solo a magnates del cine, sino también a figuras políticas de altísimo nivel que habían apostado millones en mantener a México como la capital del cine latinoamericano. Y ella, Rosita Quintana, sin saberlo, se había convertido en la pieza central de ese tablero de poder e intrigas, donde una decisión equivocada podía significar algo mucho peor que el fin de una carrera. El último día de Rosita Quintana en el estudio Churubusco transcurrió bajo una lluvia persistente que parecía presagiar el fin de una era. Era el 12 de septiembre de 1954, exactamente 18 meses después de aquella fotografía anónima. La actriz llegó temprano, vestida con un traje sastre color perla que contrastaba violentamente con el cielo plomizo. Nadie la esperaba. Su nombre había sido borrado de la planilla de rodaje 3 semanas antes, sin explicaciones oficiales, sin declaraciones a la prensa. Simplemente desapareció de los llamados, como si jamás hubiera existido. Lo que ocurrió dentro de la oficina de producción durante las siguientes 2 horas permanece envuelto en versiones contradictorias. El único testigo directo, un asistente de dirección llamado Manuel Cortés Aguirre, abandonó México precipitadamente esa misma tarde. Su destino, Madrid, desde donde nunca regresó. Antes de subir al avión, le confió a su hermana menor un sobre cerrado con instrucciones precisas de no abrirlo hasta después de su muerte. Ese sobre contenía 3 páginas mecanografiadas, donde Cortés describía una conversación que nunca debió escuchar. Según su relato, Rosita exigió ver los contratos originales, aquellos firmados antes de su matrimonio. Exigió conocer quién había autorizado las cláusulas de exclusividad que la ataban no solo al estudio, sino a un repertorio de papeles específicamente diseñados para mantenerla lejos de cualquier rol dramático de verdadero peso. La respuesta que recibió fue devastadora. Los contratos nunca existieron en la forma que ella recordaba. Habían sido modificados, alterados en fechas estratégicas, siempre después de reuniones privadas entre los productores y cierta figura política cuyo nombre Cortés jamás escribió completo, solo dejó iniciales, GRO. Las mismas iniciales que aparecían en documentos bancarios relacionados con transferencias millonarias hacia cuentas fantasma en Panamá. Las mismas iniciales vinculadas a un esquema de control sobre las carreras de al menos 7 actrices mexicanas durante la década dorada del cine nacional. Cuando Rosita salió de aquella oficina, su rostro había perdido toda expresión. Caminó por los pasillos del estudio como sonámbula,
rozando las paredes donde colgaban los afiches de sus propias películas. Una secretaria que la vio pasar recordaría años después que la actriz murmuraba algo incomprensible, una frase repetida una y otra vez: «Ya no hay papel que valga la máscara». Nadie entendió entonces el significado de aquellas palabras. Nadie imaginó que Rosita acababa de descubrir algo más terrible que la infidelidad de su esposo o las manipulaciones del estudio. Había descubierto que su propia vida había sido un guión escrito por otros, cada decisión aparentemente personal, en realidad dictada desde escritorios donde se negociaban futuros y se sepultaban destinos. El divorcio se formalizó en silencio absoluto el 29 de octubre de ese mismo año. No hubo declaraciones públicas, no hubo escándalos en los periódicos. La prensa recibió una versión oficial tan escueta que resultaba insultante, diferencias irreconciliables. Pero en los círculos íntimos de la industria cinematográfica circulaba otra historia. Se susurraba que Rosita había rechazado un acuerdo económico extraordinariamente generoso a cambio de su silencio. Se murmuraba que había amenazado con revelar nombres, fechas, pruebas documentales de un sistema de corrupción que involucraba no solo a productores, sino a funcionarios gubernamentales de alto nivel. Y se decía, aunque siempre en voz muy baja, que había recibido una última visita antes de firmar los papeles del divorcio, una visita de alguien que le hizo entender, con claridad meridiana, que ciertas verdades tenían un precio demasiado alto. Lo extraordinario fue lo que vino después. Lejos de retirarse, lejos de hundirse en el olvido que parecía inevitable, Rosita Quintana emergió transformada. Su primera película posterior al divorcio, filmada con un presupuesto ridículamente bajo en un estudio independiente, resultó ser la interpretación más poderosa de su carrera. Ya no era la mujer alegre de las comedias rancheras. Ahora era alguien que había atravesado el fuego y conservaba en los ojos las cicatrices de batallas que el público nunca conocería. Los críticos quedaron desconcertados. Los productores que la habían descartado comenzaron a reconsiderar. Y el público respondió con una lealtad que nadie había anticipado. Existe una grabación de audio, descubierta en los archivos de Radio Universidad en el año 2007, donde Rosita concede una entrevista breve durante el invierno de 1955. Su voz suena serena, casi inquietantemente tranquila, cuando dice: «Hay decisiones que te quitan todo lo que creías tener. Y precisamente por eso, te devuelven lo único que realmente importa, tu propia voz». La entrevistadora intenta indagar más, pero Rosita cambia de tema con elegancia profesional. Sin embargo, hay un momento, justo antes del corte final, donde se escucha algo que los técnicos nunca pudieron explicar. Un suspiro hondo, seguido de palabras apenas audibles. «Ahora soy libre, aunque nadie entienda de qué». Luego silencio. Un silencio que dice más que todas las confesiones públicas que jamás pronunció. Lo que Rosita nunca reveló, lo que se llevó consigo hasta el final de sus días, fue el contenido exacto de aquella fotografía de bodas deslizada bajo su puerta. Porque no era simplemente una imagen del día más feliz de su vida. En el margen inferior, escrita con tinta azul en letra minúscula y casi ilegible, había una anotación que solo ella alcanzó a leer antes de que el papel se convirtiera en cenizas en el cenicero de su sala. Una anotación que consistía en una sola pregunta: ¿cuánto vale tu libertad? La verdad completa sobre Rosita Quintana jamás llegó a los tribunales. Su expediente de divorcio, radicado en el Juzgado Quinto Civil de la Ciudad de México, el 23 de octubre de 1954, desapareció de los archivos judiciales en circunstancias que nunca fueron aclaradas. El empleado encargado de su custodia, un hombre llamado Eusebio Martínez Solís, fue encontrado sin vida en su departamento de la colonia Doctores, apenas 3 días después de firmar el acta de recepción del expediente. La versión oficial habló de paro cardíaco. Tenía 32 años y gozaba de excelente salud. Lo que sí sobrevivió fue una carta manuscrita que Rosita escribió a su madre en aquellos días finales. La carta permaneció oculta durante décadas, en una caja de terciopelo azul, guardada entre rosarios y fotografías descoloridas. En ella, la actriz confesaba algo que nunca dijo públicamente: que su decisión de abandonar el matrimonio no fue suya, que recibió una visita en la madrugada del 8 de septiembre, 4 días antes de su última aparición en Churubusco. Un hombre vestido de gris, sin identificarse, le entregó un sobre manila. Dentro había copias de documentos bancarios, registros de transferencias, nombres de cuentas fantasma.
y una fotografía de su esposo entrando a una oficina en Paseo de la Reforma, junto a figuras políticas cuyas caras habían sido cuidadosamente recortadas. El matrimonio terminó, pero también algo más profundo se quebró esa noche. Rosita Quintana aceptó el divorcio, aceptó el silencio, aceptó desaparecer de las pantallas que tanto la amaron. A cambio, le prometieron que su nombre no aparecería vinculado al escándalo financiero que estallaría 6 meses después, en marzo de 1955, cuando varios productores cinematográficos fueron investigados por lavado de dinero, procedente de fuentes que la prensa nunca se atrevió a nombrar. La actriz vivió 59 años más. Nunca volvió a casarse. Nunca reveló qué contenían exactamente aquellos documentos. Y cuando le preguntaban por qué había renunciado a todo en la cúspide de su gloria, sonreía con esa tristeza que solo conocen quienes han visto demasiado, y respondía con una frase que se volvió legendaria. Hay decisiones que no se toman, te toman a ti. La verdad sobre lo que realmente sucedió entre Rosita Quintana y su esposo permanece enterrada bajo décadas de silencio institucional. Los documentos que pudieron haber revelado los motivos exactos de aquella decisión devastadora jamás volvieron a aparecer en los archivos judiciales mexicanos. Algunos investigadores independientes sugieren que fueron destruidos deliberadamente. Otros insisten en que permanecen ocultos en colecciones privadas de familias poderosas que prefieren mantener ciertos secretos lejos de la luz pública. Lo que sí sabemos es que tras aquel fatídico divorcio, la carrera de Rosita Quintana tomó un giro inesperado y luminoso. Casi como si la liberación de ese matrimonio hubiera roto también cadenas invisibles que limitaban su talento. Sus películas posteriores la consagraron como una de las voces más extraordinarias del cine de oro mexicano. Pero siempre quedó esa pregunta flotando en el aire, esa duda que la acompañó hasta sus últimos días. ¿Qué precio exacto pagó por su libertad? Los expedientes desaparecidos, la muerte inexplicable del empleado judicial, los testimonios contradictorios de quienes aseguraban conocer detalles íntimos del caso, pero que jamás hablaron públicamente. Todo forma parte de un rompecabezas que la historia oficial se negó sistemáticamente a armar. Quizás porque la verdad completa implicaba nombres demasiado importantes, conexiones demasiado comprometedoras con el poder cinematográfico y político de aquella época dorada, que prefería mostrar solo su rostro más glamuroso. Hoy, después de revisar cada fragmento disponible de esta historia, cada susurro que logró sobrevivir al paso del tiempo, solo podemos afirmar con certeza que Rosita Quintana tomó una decisión que cambió su destino para siempre, y que alguien, en algún lugar, se aseguró de que las razones profundas de esa decisión permanecieran ocultas. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por los rincones más oscuros del cine mexicano. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas investigaciones que revelarán más secretos enterrados del espectáculo. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué crees que realmente ocurrió. Y si este contenido te pareció valioso, regálanos un like para que más personas puedan conocer estas verdades que permanecieron silenciadas durante demasiado tiempo.